Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos a otra fecha del ciclo Filoletras. En esta ocasión el motivo es justo una mesa de diálogo sobre la novela Ma Mère, o Mi Madre, de Georges Bataille. Tendremos como invitados a Jaime Tamayo, curador de arte, a la doctora Elisa Briceño, psicoanalista, y la dinámica será la siguiente, ¿no? Comenzaremos con una lectura de Jacqueline André del texto original y va a estar acompañada por Francisco Contreras en la guitarra. Muchas gracias por acompañarnos. Y luego de esa lectura vamos a comenzar justamente con la mesa de comentarios. Le daremos un tiempo a eso y luego abriremos un espacio para preguntas, reflexiones con ustedes. Entonces, muchas gracias, Jacqueline, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Entonces voy a hacer la lectura en francés y simultáneamente se va a ir proyectando el texto en español para que puedan seguir. Entonces es del libro de Ma Mère de Georges Bataille. Le rire est plus divin et même il est plus insaisissable que les larmes. Ma mère, à son retour, vit les cavités de mes yeux. Elle sourit. Nous allons changer ça, me dit-elle. Ce soir, je suis à bout. Je vais au lit. Tu me ressembles un peu, maman, regardant la glace, ses yeux cernés. C'est ma foi vrai, dit-elle. J'aime mieux ta malice que ta mauvaise mine. Là-dessus, elle rit franchement et m'embrassa. Je la retrouvai au déjeuner du lendemain. Elle s'écria: je ne veux plus voir une aussi mauvaise mine. Sais-tu comment on te nomme Réa? Réa. Tu ne la connais pas encore, c'est vrai. Tu l'as croisée dans l'escalier. C'est une bien jolie fille, mais apparemment, les jolies filles te font peur. Elle, Réa, t'a bien vu et a reconnu le beau garçon dont je lui parle quelquefois. Maintenant, elle me demande de tes nouvelles. Comment va notre chevalier de la triste figure? Je le suppose. Il est temps que tu vives moins seul. Un garçon de ton âge rencontre des femmes. Nous sortirons ce soir avec Réa. Je ne serai pas en deuil. Tu mettras des vêtements élégants. J'oubliais, Réa est ma grande amie. Elle est adorable, elle est danseuse de profession. C'est la fille la plus folle du monde. Je reviens avec elle à 5 heures. Vous n'aurez connaissance si tu veux bien. Avant d'aller dîner dehors, nous aurons des rafraîchissements. Doucement, modulant ses phrases, elle riait. Oui, maman, ma siège. J'étais estomaquée. Je me disais que, sur son visage, ce rire était un masque. Ma mère, à ce point, se leva. Nous passâmes à table. Tu n'es pas sans savoir que ta réponse n'est pas faite pour encourager. Il me faudra décidément du vice pour deux. Elle éclatait de rire. Mais la triste vérité, que j'aimais, ne cessait pas d'apparaître sous le masque. Maman, criai-je, ta maman, me dit-elle, devra te malmener. Tendant les mains, elle me prit par les joues. Fais-toi voir. Ce n'est pas tout d'aimer sa mère, d'être intelligent, d'être beau et d'avoir un profond sérieux qui m'effraie. À quoi te mènera ce sérieux s'il ignore la gaieté des autres? Je pensais au crime, à la mort. Je me voilais la face. Tu es sérieuse, toi aussi. Grand sot, mais c'est une mine. Tu ne serais qu'un niais si tu manquais de légèreté. Le système que j'avais construit, dans lequel je me réfugiais, s'effondrait. Ma mère était parfois de bonne humeur, mais elle n'avait jamais cette gaieté sans piège, cet enjouement qui me clouait. Elle déjeuna sans se départir de sa bonne humeur, moquant ma gravité, ou, malgré moi, me faisant rire. Tu vois, dit-elle, je n'ai pas vu, mais je suis endiablée. Sois fière de ta profondeur. Elle m'a mis dans ce bel état. Dis-moi, sans le moins du monde de plaisanter, as-tu peur? Mais non, c'est dommage. Elle éclata de rire de nouveau et partit. Je ne quittais pas la salle à manger où j'allais m'asseoir dans un coin, la tête basse. À l'avance, je savais que j'obéirais. Je saurais même montrer à ma mère qu'elle avait tort de se moquer. Je ne doutais plus qu'à mon tour, je ferais preuve de légèreté. À ce moment, l'idée me vint que si je faisais preuve moi-même d'une légèreté affectée, ma mère avait pu faire elle-même un sentiment qu'elle n'avait pas. Je pouvais préserver de cette manière un édifice dans lequel je voulais m'enfermer. Je pouvais justement dans cette voie répondre à l'invite de mon destin qui me demandait de sombrer jusqu'au bout, du plus haut en plus bas,
d'aller où ma mère me menait et de boire mon verre avec elle, de le boire, aussitôt qu'elle voudrait, jusqu'à la vie. Son enjouement m'éblouissait, mais devais-je pas reconnaître que, m'allégeant, il m'annonçait ce que pouvait le mieux répondre à mon désir, d'aller au plus dangereux et qui me donnait le plus grand vertige? Ne savais-je pas que ma mère, à la fin, me conduirait où elle allait? C'était assurément le plus infâme. Si maintenant elle me séduisait, n'était-ce pas par les débauches que son apparente dignité achevait de rendre infernale? Et de même que ma mère était, de la honte au prestige, de la galanterie à la gravité, en un glissement perpétuel, mes pensées se désordonnaient dans la perspective mobile où l'imaginable légèreté de Réa me rendait troublante. Ma mère, pensais-je, veut me faire connaître son amie, mais ne suis-je pas fou d'en conclure qu'elle lui a demandé de me perdre? Je me représentais aussitôt qu'une danseuse, qui était son amie, devait participer à ces désordres. Ainsi attendais-je dans la fièvre. Réa m'attirait d'avance. Que dis-je? Elle me fascinait. Réa qui pouvait me faire entrer dans le monde qui me terrifiait, mais qui, dans mon effroi, était l'objet de toutes mes pensées. Ces pensées étaient malheureuses, mais la menace qu'elles m'apportaient était celle d'une joie excessive qui allait naître de ma terreur. Ainsi la folle image que je m'étais faite de Réa achevait-elle de me déranger. Je délirais. Je la voyais au premier mot se dénudant. Et forçant par sa canaillerie ma mère à fuir, elle m'abandonnait à cette pieuvre qui ressemblait aux filles dont les obscénités de mon père avaient meublé mon imagination. Puérilement, je me laissais aller à ses rêveries. Je n'y croyais pas, mais j'étais déjà si dévoyée que j'inventais les scènes les plus précises afin de me troubler et, sensuellement, de mieux patauger dans la honte. Il m'est difficile aujourd'hui de représenter ces moments fébriles où ma révolte se liait à l'avidité d'un plaisir terrifiant, où je me tremblais, où je jouissais d'autant plus que je l'étranglais. Ce qui me laisse croire à la fin qu'il s'agissait d'un jeu n'est pas seulement la tricherie que j'ai approuvée, qui me permettait de glisser, mais l'habileté et la maîtrise dont je disposais dès qu'une difficulté s'offrait. Je pouvais me sentir paralysée. Quand j'entrais dans le grand salon et que, sur le fond des tentures luxueuses et de voiles, j'aperçus l'une et l'autre en robe rouge et riante, ma mère et son amie, un instant, je restais muet. J'étais déjà clouée, mais bien d'admiration. Je m'avançais en souriant. Je rencontrai le regard de ma mère, où je pus lire l'approbation. Je m'étais en effet habillée, je m'étais coiffée, avec un soin que je n'avais pas d'habitude. Quand je m'approchais, je ne tremblais pas. Je baisais, même un peu longuement, la main de la jolie Réa, dont le parfum, le décolleté et le clin d'œil ne me touchèrent pas moins, ni moins intimement, que ne l'aurait fait l'exécution des rêveries qui m'avaient travaillé dans ma chambre. Ne m'en veuillez pas, madame, dis-je à Réa, si je suis, interdit. Mais je serais plus gênée devant vous si la tête ne me tournait pas. Qu'il est amusant, fit Réa, langoureuse, si jeune, si bien savoir parler aux femmes, si bien mentir. Décidément, j'étais née pour le monde que Réa m'ouvrait. Mais comme ma mère éclata bruyamment de rire, je l'entendis et je la vis. Sa présence à laquelle, à l'instant, je ne songeais plus, et ce rire indécent me choquèrent. Je ressentis soudain un terrible malaise. Je vous fâche, dit Réa, mais Pierre, vous permettez, ma chère, que je l'appelle ainsi, par son nom. Si vous ne mentiez pas, Pierre, je serais heureuse. La méprise de Réa me déconcerta. Pierre, enchaîna ma mère, assieds-toi près de mon ami. Si je l'entends, c'est aussi la tienne. Elle désigna la place sur le sofa. Ma mère et Réa étaient bien telles que j'imaginais, deux noceuses en compagnie d'un partenaire. Réa me fit place auprès d'elle, puis se rapprocha. Déjà montait la griserie du champagne roulant à flot. Le décolleté de ma voisine me crispait. J'étais devenue cramoisie. Mais Pierre, disait Réa, vous n'allez pas vous amuser? Votre maman et moi aussi s'amuser. Madame, mais d'abord, dites Réa, c'est promis. Elle me prit la main, puis l'ayant caressée, la plaça sur sa jambe. C'était trop. Sans la profondeur du sofa, j'aurais fui. Mais j'aurais eu la certitude d'être faible et de ne pas devoir lui échapper. Réa abandonna le peu d'affectation qu'elle avait dans la voix. C'est vrai, dit-elle, je fais la noce, mais jamais, voyez-vous,
Je ne l'ai regretté, quoique tant de familles aisées. Voyez-vous, Pierre, les femmes qui font la noce ne doivent pas vous effrayer. Ainsi, votre maman est meilleure que nous. Meilleure, interrompit ma mère. Elle était brusquement, le masque du rire tombé, redevenue ce qu'elle était. Qui connaissez-vous qui soit Pierre? Je veux que Pierre le sache. Ma chérie, vous lui faites de la peine. Et pourquoi? Réa, je veux le déniaiser. Pierre, du champagne. Je pris la bouteille et j'emplis les verres, alarmée de l'état où ma mère se mettait. Elle était grande, fragile, et tout à coup elle me donna le sentiment de n'en plus pouvoir. Ses yeux brillaient de haine et déjà ses traits se brouillaient. Je veux que tu le saches une fois pour toutes. Elle attira Réa vers elle et sans s'attarder l'embrassa convulsivement. Elle se tourna vers moi. Je suis heureuse, me cria-t-elle. Je veux que tu saches, je suis la pire des mères. Son visage grimaçait. Hélène, gémit Réa, tu es affreuse. Je me levai. Pierre, écoute-moi, me dit ma mère. Elle était calme de nouveau. Son langage était fou, mais il était grave, et ses phrases se suivaient tranquillement. Je ne t'ai pas demandé de venir aujourd'hui pour cela, mais je ne veux plus te supporter davantage. Je veux lire le mépris dans tes yeux, le mépris, la peur. Je suis heureuse enfin de t'avoir vu. Tu n'en pouvais plus. Tu vois comment j'oublie ton père? Apprends de moi que rien n'incline à la méchanceté comme d'être heureuse. J'étais ivre et pourtant je compris que ma mère, qu'il était quand j'entrais, n'avait plus la force de se sentir. Maman, lui dis-je, laisse-moi me retirer. Je n'aurais pas pensé, dit ma mère, sans me voir, que mon fils me manquerait le jour où il aurait surpris la mauvaise conduite de sa mère. Avec une aisance qui soudain s'apaisa et me rendit à moi, elle dit encore: reste ici, je t'aime de tout mon cœur, maintenant que je t'ai donné le droit de me toiser. Son sourire était le sourire malheureux, comme involontaire, que maintenant je connaissais bien. Ce sourire avalait sa lèvre inférieure. Hélène, cria Réa visiblement déçue. Elle se leva. Chérie, tu ne peux pas dîner avec lui. Tu voudrais coucher sans attendre avec lui. Hélène, lui dit Réa, je m'en vais maintenant. Au revoir, Pierre, j'espère à bientôt. Réa m'embrassa gentiment sur la bouche. Elle faisait mine de s'en aller. J'étais éberluée. J'étais toute ivre. Ma mère à son tour se leva. Je vis qu'elle regardait Réa comme s'il voulait se jeter sur elle et l'abattre. Viens, dit-elle. La prenant par la main, elle entraîna Réa dans la pièce voisine. Je ne pouvais les voir, mais les salons communiquaient. Si le champagne à ce moment ne m'avait endormi, j'aurais pu entendre leur souffle. Ma mère, lorsque je m'éveillais, me regardait le verre en main. Réa me regardait aussi. Nous avons les yeux brillants, dit ma mère. Réa riait. Je vis ses yeux briller. Allons, maintenant, le cocher nous attend, dit ma mère. Mais d'abord, dit Réa, déridons la triste figure. Vidons la bouteille, dit ma mère. Prends ton verre et donne à boire. Verre en main, dit Réa. Buvons. Un flot de bonne humeur nous portait. Soudain, j'embrassai Réa à pleine bouche. Nous nous jetâmes dans l'escalier. Je décidai de boire et de vivre ainsi, toute la vie. Una parte justamente de la novela de Georges Bataille, un pensador que igual se puede encontrar en algunos campos como la antropología, como la teología, como filosofía, como literatura, como estudios culturales, cine, comunicación, etcétera, ¿no? Un gran etcétera que marca justo una línea de trabajo muy amplia en cuanto a los textos, y en este caso nosotros decidimos proponer su parte literaria, ¿no? Es para muchos conocido como autor de La historia del ojo, por ejemplo, ¿no? Las lágrimas de Eros, que son ensayos muy agudos sobre un ámbito que tiene que ver con la estética, vinculado con lo sagrado y otros temas que fueron cardinales en la trayectoria del autor, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos situándolo en su contexto y a partir de eso comenzar a trazar algunas relaciones que nos permitan señalar cuáles son algunas de las influencias que le permitieron comenzar justamente a trabajar sobre estas temáticas, ¿no?
Si quieres comenzar, Alicia. Buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes, con tanta gente interesada en el mismo tema que nos convoca a todos. Doy las gracias a la Casa de Francia por la invitación, a la doctora Tania Costa, por estar aquí. Un gusto estar aquí con el maestro Jaime Tamayo. Mi especialidad es básicamente el psicoanálisis, los estudios de género, los mitos, mucho del trabajo que justamente realiza Georges Bataille, que podemos ver todo este desenvolvimiento a través de su obra. Indiscutiblemente es un autor sumamente provocador. Lo primero con lo que nos encontramos es con una sensación de estoy entrando junto a él a la transgresión, estoy entrando junto a él a lo sublime, estoy entrando, desde luego, como todas sus obras lo mencionan, a lo erótico. Un filósofo, ya se dijo, teólogo, decía Jaime, que considera más teólogo que filósofo. Yo lo veo desde luego desde mi disciplina con un gran conocimiento del ser humano, un gran conocimiento de cómo es que se van entrelazando las formas humanas y las relaciones entre todas las personas, pero sobre todo, y remitiéndonos directamente al libro, es realmente para mí fue un deleite releer a mi madre desde este lugar en donde Georges Bataille es capaz de mirar tan claramente lo que ocurre entre dos que se quieren tanto, pero sufren amargamente por ese querer. Bueno, voy a darle la palabra a Jaime y maestro. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí a pesar del clima y todo eso. Bueno, yo quisiera más bien empezar diciendo que sí hay un maravilloso documental francés sobre Georges Bataille. Georges Bataille para mí representa en específico y singularmente mucho de la cultura francesa. Yo creo que la cultura francesa, uno de sus elementos indispensables es la autenticidad. Los franceses nos enseñaron a pensar en el hombre, desde el hombre, hacia el hombre y en la medida del hombre. Y lo estoy diciendo desde antes de la Revolución Francesa, en el siglo de las Luces. Georges Bataille es, creo, el mejor producto del siglo XX que puede ilustrar eso. Y digo, ¿por qué el mejor producto? Porque él se pudo haber afiliado a muchos movimientos culturales que se estaban dando en Francia, como el surrealismo, como el propio existencialismo, y decidió mantenerse en su peculiaridad y en su singularidad mediante su propio discurso y la construcción de un discurso peculiar, singular, auténtico. Esto hace que se vuelva uno de los autores más complejos que podemos abordar, porque para abordar a Georges Bataille sí se requirió hacer un trabajo de historia o de historiografía muy de la escuela francesa, que tiene que ver con la microhistoria, ¿sí? Para entender por qué la complejidad del pensamiento de Georges Bataille y preciso sus alcances. Bueno, Georges Bataille nace de una familia donde su padre ciego platicaba que pues él había crecido en la penumbra básicamente porque en la casa pues, no importaba tanto la luz, que importaba mucho más otros elementos sensoriales. Eso nos va a hablar de su capacidad de abordar eróticamente la vida por medio de esta sensualidad. También nos va a hablar de una conversión al catolicismo en Chartres, ¿no? Que le va a crear un pensamiento teológico, ontológico,
y por supuesto una fascinación por la literatura francesa, hay que decirlo, y posteriormente universal. Como bien dijo Tania, es un hombre que incurrió en la sociología, la antropología, el arte, la estética, porque hay que entender la filosofía. Cuando hablamos de la filosofía no hablamos o dejamos de ver sus disciplinas, y necesariamente tenemos que ver las disciplinas en las que entró Bataille para poder entender por qué sus obsesiones con las imágenes, sus obsesiones, un ejemplo, con las excrescencias, sus obsesiones con los relatos mórbidos, su capacidad de análisis en la literatura, ¿no? Pues tiene que ver con una formación sólida como lector, con una cultura profunda, pero además con una personalidad dada para el análisis. Su primera función, y la función que a él más lo obsesionaba, era la crítica del arte. ¿Sí? De ahí que sus ensayos sean tan famosos y sean tan rebuscados, porque preciso la multiplicidad, la capacidad de la multitud de disciplinas que practicaba, hacía que el lenguaje se volviera profundamente complejo. De repente vamos a encontrar elementos de la sociología, de la antropología, vamos a encontrar elementos hasta de física, de repente vamos a encontrarnos muy sesudas sobre la literatura misma, en términos de análisis literario y sintáctico. Vamos a encontrar política, es un analista político agudo, terrible. Vamos a encontrar unas diferenciaciones filosóficas profundas en términos de ideología política, un ejemplo. Y vamos a encontrar también que era un tipo al que la fascinación por lo humano simple y llanamente lo absorbió. Siempre he creído que si hay manera de describir a Bataille, tiene que ver con una fascinación por lo humano. Más adelante diré que es para mí el teólogo de lo humano. O sea, la capacidad de construir al hombre y de decirle al hombre que para poder viabilizar al hombre tenía que ocupar el lugar de Dios, o asumir más bien el lugar de Dios. No es gratuito, tiene que ver con unas definiciones bien estudiadas de lo que es el hombre, ¿no? Digo, cuando hablamos de su tiempo, pues estamos hablando del nacimiento del siglo XX, estamos hablando de dos terribles guerras. Vio morir a su padre en la primera, lo tuvo que abandonar porque era ciego, les acabo de platicar, y al parecer terminó siendo apopléjico, ya no lo pudieron mover. El sufrimiento es una parte toral de su crecimiento como ser humano, ¿sí? Y bueno, lo demás tiene que ver con un desarrollo, reitero, hacia lo erótico, hacia la funcionalidad, y esta visión o esta necesidad de conocer al hombre, vamos a ver que lo va a marcar para después ir desarrollando las teorías y todo este elemento que tiene que ir hacia una definición que él más tarde da de la literatura, y hace todo un libro sobre la literatura y lo que para él define la literatura. En relación justo a lo que estaban comentando de esta fascinación por lo humano, quizás sea importante tocar un poco más esta otra versión que tiene que ver con lo que culturalmente solemos ubicar al margen o no tan cercano, y que probablemente tiene mucho más que ver con esta parte animal, ¿no? Modita, ¿no? La parte maldita. Y en ese sentido es muy interesante cómo Bataille tiene una relación con el juego, por ejemplo, en donde también está atravesado el ritual y componentes de lo sagrado, digamos, para empezar a problematizar qué somos, ¿no? Justamente en La felicidad, el erotismo y la literatura, ¿no? Uno de los ensayos comienza con una pregunta. Yo leeré únicamente un párrafo que dice: ¿estamos aquí para jugar o para ser serios? Si nos atuviéramos a la expresión homo ludens, el hombre sería un ser que juega. Aunque fuese cierto, la definición no es seria. Se dirá que otras maneras de definir al hombre también son refutables. ¿Qué quiere decir Homo faber si hay otros animales industriosos? Sapiens solo tendría sentido
si el saber calificara a todos los hombres. Y si es cierto que la vida humana siempre es social, a veces la vida animal lo es. Pero no solamente los animales juegan, la naturaleza entera puede ser contemplada como un juego. Esos estallidos extraordinarios, sus infinitas repercusiones y esa profusión de formas inútiles, brillantes o monstruosas, no son solamente juegos en el deslumbramiento de la mente, son objetivamente juegos en la medida en que no tienen finalidad ni razón. Nada los justifica, salvo la necesidad del juego, negación en la base de la necesidad, que no es más que la impotencia de la necesidad, el hecho de que la necesidad no podría plegar de ningún modo todas las cosas a sus fines. Hay en este pensador la vuelta hacia una pregunta fundamental y fundante del ejercicio que llamamos filosófico en Occidente y que tiene que ver con esto de qué es eso que llamamos ser humano, o sea, esta especie, ¿qué somos? ¿No? Estas maneras en cómo se ubica a partir de la razón, por ejemplo, es una zona de ataque muy frontal en George Bataille, ¿no? Una razón que intenta domesticar ciertas prácticas que salen justamente de lo programado o de lo útil, de lo que produce. Y en ese sentido está muy cercano justo a propuestas como la de Marx, la de Hegel, pensamos también en Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían sus consideraciones en esta manera de articular esa pregunta que ha venido mostrando desplazamientos inmensos, ¿no? O sea, ¿qué somos? ¿Para qué estamos aquí? Bueno, nos quedamos con un qué somos, o en cómo nos ve Bataille como seres humanos, decíamos, como personas, como animales, capaces de movernos y desplazarnos por el mundo, de poder disfrutar y por lo menos encontramos todo el tiempo en sus escritos disfrutar y sufrir. ¿Venimos a jugar o a sufrir? Diría yo como otra pregunta, que se desprende precisamente de este juego que él hace a lo largo de su texto. Concretamente, yo me remitiría a mi madre otra vez. Pedro, ya, realmente viene a hacer ¿qué? Lo que los padres esperan. Pero cualquier hijo viene a hacer lo que los padres esperan. Y la madre es esta madre idealizada, perfecta, al menos en las primeras páginas. Esta madre que es pura y santa, desde donde, claro, esa cara es muy justificada, porque es pura y santa cuando él la mira en las primeras páginas, cuando empieza a descubrirla, cuando empieza a conocer lo que existe atrás, a esta parte animal de la madre. De pronto, hay realmente, no hay un desencanto, hay un shock, una sorpresa, pero la idealización permanece. La madre, para Pia, sigue siendo la madre, que no entiende, pero adora. Y entonces lo lleva a quererla aún más, a necesitarla aún más, a desearla sensualmente. Y a través de toda esta transgresión,
esta parte que mencionas, Tania, de lo sagrado, y yo diría, es una antítesis, lo profano. Esta parte en donde nosotros encontramos a una figura materna totalmente desprovista de esto que tendría que ser, intercolillado. Desde la cultura ha sido vista en este rol de abnegación que en los primeros años de Pía los cumple cabalmente, hasta que puede ser ella. Y Pía, ¿dónde queda? ¿Dónde queda ese ser humano con esos vínculos justamente desde, ¿qué es? Desde Nietzsche, donde está perdido, se ha encontrado, es la ciencia, es la verdad. ¿Quién es? ¿Qué clase de ser humano es cada uno de los personajes? Lo que es esta fuerza y esta belleza que vamos encontrando a lo largo del libro, cuando vamos conociendo y compenetrándonos más en este juego y en este dolor de cada uno de los jugadores. De los conceptos que manejabas de qué es el hombre, curiosamente en la cita hay una parte que no se toca, que es la risa. En la obra de Bataille la risa es un elemento toral y un elemento, llamémosle así, constante y constituyente. Creo que si nosotros quitáramos la risa de los elementos que constituyen la obra de ser una tragedia, casi todo. Si ustedes leen el propio libro de la madre, toda la angustia, todo el dolor llega en una catarsis de risa y llega a asumirse la risa como un elemento que permite el trascender de lo humano. Es importante determinar la risa dentro de la obra de Bataille para entender qué somos, porque él dice que transitamos entre la tragedia y la comedia. En realidad somos un gesto de Dios o un gesto de la creación que tiene que asumir una parte, y esa parte que asume, por eso a Bataille y yo pienso que hay que tomarlo en serio como teólogo, es porque preciso él sí asume esta parte de que el ser humano es un elemento constructor, es un elemento creativo, es un elemento que tiene la capacidad de creación, y eso lo iguala a los dioses. Esa capacidad de creación, de construcción del otro, tiene que ver también con una especie de mirada, no con desdén, sino con cierta desaprobación primero, después cierta no creer, cierta simple y llanamente escepticismo sobre el constructo de las ideas humanas, y después tiene que ver también con esta ironía hacia lo que nos han dicho que somos, porque curiosamente cuando nosotros tenemos que abordar los temas a los que se refiere Bataille para poder llegar a esta parte de la transgresión, él lo primero que crea es un andamiaje de culpa y de reunión de conceptos predeterminados en los que él no nomás no está de acuerdo, sino que los deconstruye mediante la risa. De hecho, hay una frase de él maravillosa que dice que las fachadas de las iglesias, ¿sí?, terminan siendo una broma con las gárgolas, porque son para reírse. Es una invención que produce risa. El infierno no es sino la parte graciosa de la religión. Bueno, lo mismo sucede cuando nosotros hablamos de esta parte en donde la filosofía o el pensamiento construido desde la seriedad de esta ¿se acuerdan de Humberto Eco cuando en Voz del Ciego dice, es que la risa se debe de condenar porque nos convierte en simios? No, bueno, Bataille estaría de acuerdo en decir que somos bestias, que conocemos de Dios, pero no sabemos de Dios, porque no nos asumimos como dioses, y entonces el que no sabe, no puedes entender a Dios si no te asumes como tal. Cuando me preguntas,
¿Qué somos para Bataille? Somos rivales y cómplices de Dios, un ejemplo. ¿Qué somos? Somos la capacidad de ser la bobina del mundo para crear y destruir. Somos el frasco de la monimidad y del mal. Somos capaces de crear la vida y de destruirla. Somos capaces de la belleza, de construir la belleza. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo eso, Bataille creo que precisamente construye toda una trilogía. Yo decía hace un momento, no lo digo como broma, lo digo en serio, que él construye una trilogía para la pequeña, monstruosa bestia que somos, los humanos. En el peso de la palabra. Pequeña frente al universo quizá, bestia porque conocemos de Dios, pero no sabemos qué es Dios. Monstruosa porque somos capaces de crear lo mejor, lo bello, lo malo, lo erótico, todos los conceptos de lo humano. ¿Sí me explico? Y al final termina él creándonos toda una mitología y una serie de elementos rituales para poder introducirlos, pero también sacarnos de nuestra cotidianidad. Creo que para Bataille el humano o lo humano constituye la única posibilidad concreta de mirar hacia el exterior, hacia el otro, mediante un reconocimiento de sí mismo. Y si no, pues bueno, hay que mirar también sus estudios sobre escatología, ¿no? Que van hacia la finalidad del hombre y sus expediciones, ¿no? Cómo termina, ¿no? El cadáver, el desecho, las excrescencias, todo este elemento que también lo incluye como lo humano. Entonces, digo, la pregunta es así de grande, pero así de grande la abordó Bataille, así de grande la conquistó. Sí, hay una manera en cómo hay una diferencia también a nivel de la religión, como un cierto modo de institucionalizar algo que está ubicado en el rito, con lo sagrado, ¿no? Y a partir de eso, un montaje que tiene que ver con la construcción de representaciones como la culpa, y que eso posibilita justo el ejercicio de la transgresión. Y en esa transgresión hay una posibilidad de experienciar o experimentar con algo que se ubica como lo erótico, ¿no? Esta condición de lo erótico tendría una potencia como para derrumbar gran parte del aparato metafísico que se había venido justamente colocando, ¿no? O sea, no hay una finalidad para la existencia humana, ¿no? Y a partir de eso hay una relación muy interesante con lo que está ocurriendo históricamente, ¿no? No solo las dos guerras, sino los movimientos que son parte como efecto, ¿no? O sea, las vanguardias, por ejemplo, ¿no? O sea, el modo en cómo la construcción de una cierta estética se está modificando y transgrediendo a sí misma, a partir justamente de lo que le está ocurriendo a esto que llamamos vida, ¿no? Entonces, en esas coordenadas, la posibilidad de pensarnos a partir del resto, o justamente de los fluidos, de las secreciones, de lo que le está ocurriendo a un cadáver, por ejemplo, tiene mucho que ver con recuperar algo que cierta parte de la moral, fundamentalmente la ilustrada, había desechado, ¿no? No somos eso, somos la parte más pura, y en ese sentido un ideal de ser humano que dista demasiado de lo que hacemos en lo cotidiano, ¿no? Entonces, considerando eso, cómo pensar y desde dónde abordar el erotismo, ¿no? Que además tiene mucho que ver con algo que es axial en la obra de Bataille, que es el orgasmo, ¿no? Bueno, ahí directamente los franceses tienen la mejor expresión, porque el orgasmo es la petit mort, ¿no? Entonces, en efecto, si nosotros pensamos en todo esto que se ha venido hablando de la culpa, el rito, tendríamos que regresarnos un poquito a pensar que hay culpa, porque hay una transgresión,
porque hay el rompimiento del tabú. Y el tabú en la obra de Bataille está permanentemente en cada uno de los movimientos que va expresando. La transgresión al tabú. El tabú está visto como aquello que no está permitido, aquello que no debe ser transgredido. Y volvería yo a mi madre, en donde está siempre el juego erótico, juego sensual, de este interés, este amor, no de madre a hijo ni de hijo a madre, sino realmente un amor sensual, erótico, sexual, diría prácticamente, en donde en efecto todo este tabú es transgredido y la madre, justamente desde la parte religiosa, el rito y de toda, no solo la moral, sino en efecto la religión, pone puntos tan claros que el juego que él hace de las posibilidades humanas se vuelve inmenso. Y en ese sentido, pesca todos los sentidos, porque no es solamente, él va trabajando, pensaba en la oreja de Van Gogh, ¿no? Pensaba en las lágrimas de Eros, precisamente, en general, como decía el maestro, son todas las expresiones, sí, esas que estaban vistas como algo desagradable, que son lo más humano que tenemos, porque es lo único verdaderamente propio. Todo viene de fuera, pero lo que sale de nosotros, de verdad, como animales, son secreciones y expresiones. Como seres humanos más complejos, con un intelecto, con una forma de relación con el otro, con un establecimiento y capacidad de establecer vínculos, en esta parte, justo en lo que decía el maestro, que no sabe reír, no sabe crear, y no sabe jugar, no sabe crear. Y para la creación, lo que el niño necesita es justo la sonrisa y la imaginación. La imaginación no solo como nosotros la conocemos ya desarrollada, sino poder imaginar desde este ser pequeñito el cómo encontrarse y sentir y sentirse y sentir a los demás. Sentir en la parte sensorial, en la parte sensual. Bueno, a mí me gustaría abordar un poco más desde ciertos elementos, ¿no? Como el objeto y sujeto de ser. Como el juego como tal, el juego está constituido por reglas, no por transgresiones. Si no existen las reglas, no hay juego. Y en ese juego que construye Bataille para poder llevar a cabo la transgresión, es rígido con las reglas. Y entonces hay un andamiaje que sí construye, que tiene que ver con asumir ser sujeto u objeto del deseo en algún momento del encuentro erótico. Tiene que ver con asumir roles, ¿no? El poder, la sumisión, la búsqueda del placer en términos generales como más allá del juego de roles, como una transgresión de la capacidad de sí mismos para reinventarnos en el pensamiento del éxtasis, porque aquí es donde creo que volvemos al discurso teológico de Bataille. El éxtasis, porque es una emoción en el hombre, no viene de Dios. La tradición venía diciendo que el éxtasis era religioso y de ahí la cara de Santa Teresa. Y nosotros teníamos la idea de que el éxtasis se encontraba por medio
de una comunión, cuando en realidad lo que él dice es que el éxtasis no es sino nuestra capacidad concreta de deseo. Y estoy hablando específicamente de deseo, porque el éxtasis se rompe cuando el deseo es transgredido, cuando el deseo es anulado. Entonces, cuando hablamos de lo erótico, estamos hablando de un principio, de un juego concreto de negación y de afirmación del ser, de representarme a mí mismo como algo que va más allá de mi capacidad de asumir lo que no quiero ser, pero que sí deseo. Entonces, es un constructo que para el momento en que lo plantea, pues realmente arrolla o destruye mucho del discurso de lo que quería o que se entendía como la sexualidad, como la vivencia más allá de nuestra capacidad de placer. ¿No? Yo no me imagino un pensador como Bataille en la Guerra Cristera en México. Sería imposible. O sea, hubiera acabado colgado de cabeza. O sea, la importancia de Bataille para el mundo y no nomás para Francia tiene que ver con precisamente venir a decirnos que las reglas que imponemos en el placer y en el disfrute son humanas, porque el placer y el disfrute es un producto totalmente humano, no tiene que ver con un constructo ni moral ni ético, sino con un constructo erótico, y ese se sufre, es una experiencia cotidiana, es una experiencia también única frente al otro, a la otredad, el miedo a qué somos, y entonces estereotipamos o creamos así se me va la palabra, metaimágenes, pues, o sea, la perfección, la idealización, creamos idealizaciones, ¿no? Mi santa y hermosa novia, ¿no? A la que le tengo que acariciar la mano, ¿no? Deberíamos de acariciar otras cosas, ¿no? ¿Cómo me imagino a mi novia? ¿Cómo hago un constructo erótico si no soy capaz de asumir mi deseo, mi éxtasis? Ese encuentro con lo erótico tiene que ver también con una resolución totalmente humana. O sea, él sí cree que hay que, bueno, no cree, él abandona, ¿no? Totalmente esta idea de un elemento moral para construir el eros. Y el eros, reitero, es una construcción para él dramática, vivencial. Si no, en realidad lo que estamos haciendo es una negación de nosotros mismos. Por eso fue tan importante para el psicoanálisis, fue tan importante para traer un nuevo lenguaje a la salud sexual, porque se trató de encontrar la realidad y no la verdad. Esa es la gran aportación de Bataille en ese terreno, manejar la realidad y no la idealización, sí, como forma erótica de juego. Volvemos a lo mismo, yo creo que no hay un juego con más reglas que el amor. Por cierto, poco deseable por sí preciso, pero entendamos que se requería en ese tiempo tener esas reglas. Hoy en día, pues bueno, nos suena hasta medio raro, pero sigue siendo un constructo de roles de poder para poder mantener fresco y vivo lo erótico. ¿No? Dicen que no se puede diferenciar la sal del dulce si no se prueba. Bueno, yo quisiera nada más, estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo sobre todo en que, en efecto, Bataille no hubiera sobrevivido 2 minutos en un ambiente cristero, pero sobrevivió precisamente y fue, además pudo crecer y desarrollarse en ese momento del siglo en donde tú llamabas la pequeña monstruosa bestia, bueno, hasta ahí, humana. Freud lo llamó el pequeño perverso polimorfo, ¿no? Justamente porque podía ver, y era el tiempo de Bataille,
en donde realmente el eros como forma de vida, no solo desde eros, la parte sensual, como lo maneja Bataille, y en esta parte del opuesto, el eros y el tánatos, la vida y la muerte, los dos indispensables, imprescindibles puntos en los que nosotros nos podemos apoyar para sentirnos vivos. Solo porque sabemos que vamos a morir, nos podemos sentir vivos. Y solo porque estamos vivos, sabemos que no estamos muertos. Antes de pasar a la novela, ¿no?, algunos comentarios para luego ya dialogarlo con el público, sí me parece muy interesante precisar cuál es el lugar del discurso moral en la obra de Bataille. En gran parte de sus personajes tienen que ver con figuras como la del sacerdote, por ejemplo, no solo, pero por señalar una. Y tiene una operatividad al interior de la construcción narrativa. Y esa operatividad implica en gran medida mostrar cómo es que a partir de esa representación es que se puede transgredir algo. O sea, el lugar de ese discurso es tan importante que si se despojara de esos elementos a los personajes, en gran medida carecería de sentido lo que está ocurriendo ahí, porque entonces se rebaja a una condición en donde solo somos carne, y justo en gran proporción la pregunta en relación a lo erótico tiene que ver con el carácter simbólico del animal humano, que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Y en donde esas representaciones son parte de esas reglas estrictas del juego para mostrar algo, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar de ustedes en dónde ubicarían eso muy puntualmente por lo siguiente, ¿no? Porque digamos que podríamos pensar muy ligeramente que estos discursos, como los que le competen al tabú, están perdidos o suspendidos, o que se están, digamos, como replegando en zonas en donde ya no nos afectan, ¿no? Y parece que no es así, ¿no? O sea, parece que tiene otro sentido el que esa relación se esté jugando entre madre e hijo, justamente porque es madre e hijo, ¿no? Y el tabú del incesto, por ejemplo, es algo con lo que este pensador trabaja mucho, ¿no? Entonces, parece que la construcción de lo moral sí tiene un peso importante, ¿no? Ok, gracias. Sí. Si nosotros logramos ubicar que el tabú existe y existirá desde siempre y para siempre, podemos entender que es absolutamente indispensable, porque de otra manera no habría ningún freno, no habría ningún freno, ningún límite. Es decir, si no hay el tabú contra el asesinato, de pronto puedo pensar, pues a alguien le caigo mal y me va a matar, aquí a la salida. El tabú existe y frena y al mismo tiempo incita. Yo estoy de acuerdo en que si no hubiera la posibilidad de simbolización, estaríamos nosotros en esa parte de la obra primitiva, en donde el tabú surge justamente para que el padre de la obra primitiva ponga las reglas en toda esta complejidad. Pero básicamente es también entender que si no hubiera todo este juego que Bataille hace, sería pornografía y no una obra erótica. No
destacaría este sentido de la sensualidad, del erotismo, de la vida, de la muerte, de el estar con el otro. Y sería eso, carne. No estoy diciendo que la pornografía sea solo carne, pero puede ser considerada justamente desde lo moral en muchos lugares así. Bueno, yo pediría que me puntualizaras algo. ¿Estamos hablando del tabú como elemento de psicoanálisis o del tabú en la obra de Bataille? Porque creo que ahí podríamos hacer tres respuestas. Una se me ocurre de entrada diferenciar que para Bataille, supongamos, tiene un libro que se llama La literatura y el mal. Y la literatura y el mal está encarnado en el arquetipo moral. No hay mucho para dónde hacerse. O sea, ¿qué es lo que nos tiene, en donde nos tiene el prejuicio moral? La discriminación racial y muchos de los males que han venido cargando y que vienen cargando las ideas venidas de un discurso religioso impuesto y no asumido desde la naturaleza de lo humano, sino de una naturaleza de lo deico o de lo teológico que está disociado con lo humano. Si me preguntas si el tabú existe, claro que existe y debe de existir, pero en términos generales Bataille lo sitúa en el deseo, en la ética de quién soy, del asumir quién eres, y podemos entrar a la novela. La mamá sabe que es una bestia salvaje que vivía en el campo y que su placer era hacer sufrir y disfrutar de lo que ella creía que era para ella importante. Y eso lo comparte éticamente con su hijo. O sea, no tiene que ver ni siquiera con la transgresión, sino tiene que ver con participar de la galleta de la felicidad a mi producto humano. Y lo dice ella: no eres mi madre, eres hijo del bosque. Ahora, si me preguntas hacia dónde nos lleva el discurso de Bataille, desde esta crítica a la figura moral y al tabú como elemento constitutivo de la naturaleza humana, nos lleva a crear una moral humana, una moral más cercana al prójimo, ¿no? Y que creo que tiene que ver un poco también con la destrucción de las estructuras de poder que manejaba y que él después platica o dialoga con las cosas que hace Sade. ¿Sí me explico? Esta trilogía del mal, el militar, el gobernante y el teólogo. ¿Sí me explico? O sea, esta superestructura montada en las reglas de lo humano. Esas reglas de lo humano nos crean tabúes que ojalá tuvieran que ver con el incesto también, sino lo que él está tratando de decir es que hay que transgredir esa figura impuesta desde una superestructura. O sea, vivimos en la horda, pero subsumida en la negación. Creo que la postura de Bataille, por eso hablaba yo de la bestia y no hablaba del hombre, porque hay un momento en que el hombre se libera de esa, y claro, se le puede llamar crimen, porque lo puede ser, pero no necesariamente es crimen. Yo les decía, ¿cuál es la diferencia entre robar un banco y robarse un gansito adentro de un supermercado? Es una necesidad fisiológica, esto se llama hambre, el otro se llama ambición, es una construcción. Pues creo que ahí es cuando hablamos de una construcción ética de lo humano, y creo que eso es muy importante, preciso porque mucho del elemento que tiene que ver con una construcción ética de lo cotidiano viene heredado de los valores franceses, ¿no? Y que creo que Bataille los tiene, los critica profundamente, pero los tiene. Y entonces, cuando hablamos de una ética, pues creo que sí tiene que ver con la construcción de un pensamiento de quitarse esa superestructura, ¿no? De hecho, yo creo que de ahí que él no asuma ser ni surrealista ni existencialista y diga, prefiero no tener cabeza si tengo que seguir las reglas de lo que ellos dicen que hacen. Entonces, si me preguntas, yo creo que el tabú se desplaza. El tabú se va a desplazar, bueno, desde Bataille, ¿no? Más que a veces me emociono.
El tabú se desplaza a partir de una moral humana, de una necesidad de ejercicio cotidiano, no nada más de la vitalidad del disfrute, sino de evitar el dolor, porque hay que entender que la construcción humana hoy en día es evitar el dolor. Cuando antes te decía carga tu cruz, ¿no? Para que seas salvo, vayas al cielo, no vayas al infierno, ¿no? Ahora ya no sabemos si nos gustaría tanto el cielo, ¿no? Estar mirando a Dios y oír los coros, o estar en lo humano, ¿no? En esta gran orgía, ¿no? Entonces ahí es donde creemos que el tabú se desplaza. Yo creo que el tabú, según la teoría de Bataille, se desplaza a una moral y a una ética que tiene que ver con el prójimo. Y con el prójimo perverso, estilo Sade. En ese sentido, entremos a la novela, ¿no? ¿Qué hay con mi madre, ¿no? Con la mère? Bueno, como les decía, a mí me pareció sumamente interesante. Es releerla y poder encontrar los aspectos de los seres humanos que todos tenemos y que luchamos a veces contra ellos y a veces luchamos para poderlos lograr. Me gusta mucho la manera en la que Bataille, les decía hace un momento, habla de estos dos personajes, porque en realidad el resto son una comparsa, de estos dos personajes, Pierre y Elena, ¿no? Creo que es, así es como está traducida, la madre. Finalmente, Pedro y la madre tienen un profundo amor y una necesidad absoluta de transgresión. Cómo poderse encontrar, en dónde poderse encontrar. Hablaba el maestro acerca de la maldad y la transgresión, y en realidad de la idealización. En realidad lo que hay es una idealización de parte de cada uno, porque al inicio, para ella, su hijo es lo más importante. Es capaz de hacer lo que sea, incluso haberse casado con ese marido a quien no amaba, que ella relata más adelante cómo fue violada por él. Se lo relata al hijo, cómo es que acaba siendo, él le dice, tú eres el producto de una violación. Pero antes de que pueda haber este sinceramiento, hay toda una serie de juegos en donde realmente todo ocurre como debe ser. La madre está a la hora que corresponde, el padre está a la hora que corresponde, el hijo está resentido porque el padre no pone orden en la casa, es un hombre débil y no sabe todas las que ha tenido que pasar con esa madre bestial. Yo tengo una opinión sobre los conceptos que Bataille vierte en la literatura. Pienso que Bataille no hace una literatura propiamente lúdica, sino hace una especie de parábola de un cierto evangelio transgresor de sus ideas. Y se puede ver en las asociaciones, ¿no? Un ejemplo, él primero crea estos estereotipos de la madre, del hijo puro, inocente, que está creciendo, que tiene la aspiración a ser sacerdote, ¿no? Pero para agredir al padre, ¿no? Al padre, y una adoración por la madre. Lo dice, adoro a mi madre aunque no la ame. Cuando se rompe
este esquema fantasioso de los estereotipos, yo creo que dos búsquedas profundas. Uno es, o sea, específicamente de los personajes familiares, que es su ubicación en ese universo que se desdibujó. Y su ubicación que tiene que ver en la madre por liberarse y encontrar un establishment del que disfrutaba con cierta libertad con el padre, y que lo que hace es compartir la galleta. De ahí que Bataille ocupe la palabra pervertir para el hijo, porque en realidad lo único que está haciendo es que esa rectitud pretendida pues la lleve a mirar ya no a los estereotipos, sino a mirar la realidad que los circunda. Después, esta madre que se justifica y lleva la justificación hasta lo ontológico, hasta decir que es así porque casi es un signo divino, ¿no? Y se autodenomina animal, para poder llegar a decir o a liberarse de esta carga de lo humano predeterminada por ese peso moral. Después vamos a ver personajes que para mí no son tan ambiguos. O sea, un ejemplo, la novia de la madre, Rea, que tiene que ver con la posibilidad de la disposición, la posibilidad de la no necesidad de seducción, sino simple y llanamente de encontrarse con un andamiaje de complicidades que para Bataille es importantísimo en el erotismo. No puede haber un erotismo si no existe necesariamente un andamiaje de cómplices, una complicidad, un constructo del placer conjunto. O sea, el placer de Bataille no es el de Dalí, el onanismo. Tiene que ver con compartirlo, con socializarlo. Y entonces de alguna o de otra manera tengo que seducir o tengo que inducir al otro, ya sea mediante el discurso o mediante la capacidad de las imágenes, ¿no? Él insiste mucho en que su mamá crea imágenes para seducirlo, las dos besándose, mostrándole carne, creando formas que nos van a llevar a la excitación y dándole el suficiente vino o la suficiente embriaguez, ya sea de los sentidos o ya sea de la obnubilación del vino. Pero en realidad sí estamos viendo una necesidad de perder la razón, ¿no? que al propio Bataille le seducía de lo surrealista, es decir, la escritura automática, que tiene que ver con negar la racionalidad y además negar la capacidad del hombre de creación, sino que el hombre mismo produce creación sin necesidad de pensarlo. Después vamos a ver la figura de esta noviecita que le consigue, que ahorita no me acuerdo el nombre, perdón, pero Rea, no, Hansi, en donde ya él comienza a hacer un encuentro concreto en este andamiaje de complicidad y de elementos trascendentes para su propio constructo, pero también se da cuenta que los límites de lo erótico le permite la dimensionalidad del placer y del éxtasis. Ya hay un constructo propio de ese erotismo, que también tiene que ver con la ritualización que yo mencionaba, de esta vocación cuasi religiosa de Bataille, de construir ciertos rituales alrededor del disfrute, vuelvo a lo mismo, para crear un juego de reglas que potencialice y que no lleguen. Dice él, lo más importante es no romper el deseo, sino crear y mantener la expectativa el mayor tiempo posible para aumentar la posibilidad, porque el acto del coito es un acto cuasi grosero, biológico, cuando el erotismo en realidad lo tiene construido en un rito de idealización y de, digamos, de morbilidad del acto, ¿no? Creo que la madre es un compendio completo de todo este discurso sobre el disfrute y sobre la negación de la autoridad, pero sobre todo de la capacidad de complicidad para que el ser humano sea feliz mediante la liberación o la pretensión de liberaciones de sí mismo. O sea, sí es verdad que el tabú es importante para mantenernos en el sentido, pero también es importante la destrucción del tabú para poder mantenernos sintiéndonos vivos y para poder trascender la personalidad propia. Entonces,
La novela es una gran historia basada en todo este discurso, reitero, de cierta divinación, pretensión de decirle al hombre que debe de asumir esa capacidad creativa, pero también esa capacidad destructiva. El mal en sí mismo no es una parte más del hombre de disfrutar la vida. Bueno, a mí me gustaría aclarar por qué yo llamo una comparsa. Porque a mí me parece, estoy de acuerdo en mucho de lo que dices, pero en realidad cada una de las chicas que van introduciendo la madre a Pia, en realidad son una prolongación de ella. O sea, en realidad cada una de ellas es la misma madre, a través de Rea, porque estuvo con ella, Hansi, porque es la que ella designa, y en realidad todo es para poderlo llevar hacia ella misma. Todo es una conducción en donde Bataille va creando todas las condiciones para la tragedia. El Eros, ¿no? El Eros. Y lo último que quería comentar es que a mí me pareció muy interesante esta parte donde está con Hansi precisamente, donde hablabas del éxtasis, y pensaba justamente en que en efecto pasaban sin comer, decía, mucho tiempo, hasta casi perderse. Bueno, veían casi cosas, que es justo lo que sucede cuando, como se ha podido estudiar, quienes han tenido que pasar hambre durante mucho tiempo, o ayuno voluntario, como en el caso de algunos santos, ya que estamos sobre la religión, y es justo la falta de alimento lo que permite desarrollar otra parte sensorial que no está exactamente en una representación de la realidad, pero sí hay una representación propia. Es decir, las imágenes. No me atrevería a decir los milagros, no podemos entenderlo, no sabemos si son, pero sabemos que muchos de los santos, para poder estar en esta comunicación divina, lo que hacían era ponerse en ayunos muy prolongados. En relación a la lectura desde la economía, una economía política del erotismo, ¿no? Es diferente renunciar al alimento cuando está a no tenerlo, ¿no? Y además los personajes en ese sentido de verdad tienen una lógica muy interesante en relación a cómo está el desperdicio, o sea, la lógica del potlatch, por ejemplo. Es que también es importante hablar de que esa es una ritualización de comunión, precisamente heredada o leída de los escritos de los siglos XVI de los monjes en Francia, que comulgaban, había una herejía que se persiguió en Francia sobre los fluidos. Juntaban los fluidos, el semen, la sangre menstrual, lo mezclaban y ahí se mojaba la hostia para comulgar. Entonces, también tiene que ver con una recreación de la comulgación, por eso hablaba mucho de la complicidad, porque tiene que ver preciso el comer, el sexar y el sufrir con una comunión de algo que ella necesitaba que viviese, como una representación de lo que vivió con el padre. Lo convirtió en su padre. Abramos, ¿no?, el espacio para dialogar. Preguntas, comentarios. Hola, nos mencionabas los límites de lo erótico, pero para Deleuze, para Bataille, estamos leyendo,
él habla de límites. Que tú nos decías que hay límites de lo erótico, pero no sé si te referías a Bataille o de qué manera hablas de límites de lo erótico. No, yo decía que para poder potenciar lo erótico se crea un límite. Ese límite necesariamente es ficcional. O sea, es un constructo en que nosotros creamos reglas. O sea, vea, tan simple como la lencería. O sea, no la necesitas, pero la usas. Lo mismo sucede si te pones a hacer un juego de cualquier otro tipo, pero esos juegos lo que pasa es que trascienden al poder. Entonces, cuando nosotros hablamos de las posiciones de dominio y hablamos de los juegos de roles, y hablamos ya de cómo construimos el eros cotidiano más allá de la cama, esos roles nos van dando los límites del erótico. O sea, ¿cómo disfrutas más los frijoles? ¿Cómo te gustan a tu mujer o cómo te gustan a ti? No sé si me explique. Lo erótico no tiene nada más que ver con lo sensual, o con lo sexual, sino tiene que ver con lo sexual, y entonces ahí es donde nosotros construimos necesariamente esos andamiajes para potenciar nuestro disfrute de nosotros y del otro. No sé si esa es tu pregunta, ¿no? Entonces te la estoy entendiendo. ¿Sí? Pero bueno, es ficcional. Todo es ficcional porque realmente el último límite que Bataille señala pues es la muerte en sí misma. O sea, el devenir. De hecho, vamos, la postura de Bataille frente a la vida es esperar la muerte, no hacer nada. Lo dice en un escrito. O sea, la diferencia entre lo que usted piensa que soy y lo que soy es que a mí no me interesa la vida. Me importa tanto como morir. Nada. Entonces, de repente, frente a quien esgrime el discurso del disfrute, esta postura es un poco polimorfa, ¿no? Pero él sí cree que todo es ficcional. Digo, desde el análisis propio, ¿no? Bueno, no sé si podría complementar quizá la pregunta, contestar la pregunta y complementar la respuesta del maestro. En esto que nos decías, Tania, de cómo el tabú es algo concreto, específico, pero después vamos haciendo representaciones, van haciéndose propias, y al hacerse propias, esos límites los buscamos nosotros porque necesitamos tener un freno. Ya no es solamente las instituciones religiosas, el ejército, el gobierno, sino lo vamos haciendo nuestro, interno, y ahí viene el límite. El límite de lo erótico, yo no sé si realmente haya un límite que pueda ser externo, más allá de que sea a través de dañar o hacerle daño a alguien, ¿no? Pero si es interno, es personal. Ese límite de lo erótico, de la vida, es personal. Tomando en cuenta toda esta parte de Bataille. Bueno, yo creo que, por ejemplo, Bataille tiene así como una pauta bien específica, ¿no? Porque él a lo que quiere llegar, o a lo que yo entiendo que quiere llegar, es como al fin último de la libertad. O sea, él dice que el hombre no puede ser libre si no ha podido enfrentar todo aquello a lo que le teme. Entonces, necesita ver un límite, es obvio, ¿no? Y no es algo que él esté buscando, pero es algo que se encuentra y que necesita, porque así es su naturaleza, destruirlo. Y claro que hay un terror ante ello, porque es algo desconocido, porque no, los límites de la moral pues te tienen en la zona de confort y algo así, ¿no? Y cuando intentas transgredir esos límites, pues obviamente te vas a encontrar con un desgarramiento de todo lo que has aprendido en el mundo, en la vida, y todo lo que te ha constituido como ser, ¿no? Eres un poco menos que nada. Y creo que esa angustia o ese placer por la angustia que tiene Bataille es algo que es bien específico en toda su literatura, ¿no? Igual, o sea, no, sí tiene como la naturalidad o esa
esa, no lucha, pero sí la reconciliación con el salvaje, ¿no? Con la bestia, y ni siquiera le tiene como algún fin estético, porque hay un momento en el que dice, la bestia corre como bestia sin la necesidad de provocar la admiración poética del muerto, a pesar de que tiene una adoración por la muerte, solo quiere ser libre, ¿no? Y que solo quiere deconstruirse, no sé, solo quiere existir, no creo que, o sea, podríamos erigir sin muchos análisis hacia él, ¿no? Pero creo que toda la literatura que él está manejando es específicamente su experiencia, ¿no? Es el rompimiento, el desgarre, la nada de la experiencia interior. Y hablando, por ejemplo, del camino místico, o sea, todas las corrientes místicas siempre hablan primero de un descenso, ¿no? De un valle de la separación de la sociedad, o sea, él parece que no conocía el camino, pero parecía que lo veía muy claramente. Y bueno, solo quería decir. Fíjate que yo sí creo que Bataille sí miraba al hombre con un sentido que era propiamente la belleza, la belleza como disfrute. O sea, sí creo que para él el ser humano sí tenía la finalidad de construir, de hacer un constructo del disfrute. O sea, si me preguntas, el ser humano tiene una finalidad, sí es disfrutar. Y en el disfrute conlleva la libertad. No hay manera de que disfrute sin libertad. Pero a lo que voy es que yo llamé a bestia al hombre porque para poder asumir el conocimiento de Dios necesitaría ser Dios, según Bataille, y asumir la divinidad del hombre le va a permitir acceder a Dios. O sea, no puedes reconocer a otro que no sea tu igual. Vas a verlo como un objeto de estudio, pero no vas a verlo como tu igual. Y ahí en ese punto Bataille creo que sí nos dice, somos capaces de crear la belleza. Y en ese tiempo, cuando Bataille estaba la discusión sobre la belleza y el arte. ¿Qué es o qué sustancia el arte? Y básicamente lo que todos acordaban era la belleza, ¿no? Digo, es un diálogo y yo quería aportarle a tu idea que, bueno, sí había para Bataille una finalidad del hombre, la belleza. Buenas noches. Lo que tú decías me parece perfecto, Tamayo, nada más unas precisiones. Yo creo que él no era ni transgresor ni se asumía, ni para trascender escribía. Yo creo que la situación la hacía para repensar lo ya pensado. Cómo él mismo asumía la condición de subordinación al prejuicio de lo que ya era una batalla para él mismo en el pensamiento. Como el instinto, que se hablaba del instinto animal y del instinto que te conlleva al erotismo, a la felicidad. Yo creo que esa parte es donde nosotros nos falta percibir cómo él percibía el miedo en ese momento que estaba escribiendo, por esta parte literaria. Cómo percibía lo que decía de la serenidad, porque él habla de serenidad. Cómo percibía la alegría, lo que tú hablabas de las sonrisas, porque él lo manifiesta como alegría. Entonces, ¿cómo percibimos en esos momentos? Por eso repensarlo ya pensado en su momento por la conceptualización que tú decías. Eso yo creo que es una parte, no nada más de cómo humanizamos esa parte que tú decías, de que él hacía, cómo humanizamos en este momento nosotros las estadísticas, para no ser simplemente números, cómo él humanizaba la física. Esa es la parte donde yo creo que nosotros tenemos que repensarlo ya pensado con lo que él escribió. Cómo nosotros no estamos, como lo diría Simón de Beauvoir, en un conformismo político. ¿Por qué no repensamos ni las propuestas ni lo que estamos aquí concibiendo, no? ¿Cuál es el concepto? Hasta de tolerancia, de discriminación cuando habla de una mujerzuela, porque el lenguaje también discrimina. Entonces, ¿cómo nosotros estamos repensando lo que él escribió? Bueno, sí, específicamente sí, él está
la maestra Tania dijo algo muy interesante, ¿no? En el momento en que él están los titanes del pensamiento, ¿no? Y estamos hablando del hombre de Nietzsche, el conquistando Europa, ¿no? Y entonces a él le toca decir, espérame, el superhombre de Nietzsche, esta idea de Dios ha muerto como explicación ontológica del mundo, nos toca pensarlo, pero él sí clasifica al humano. Ahora hay que decir algo, el lenguaje que él ocupa, digo, hay que decirlo, que es de su tiempo, pero sí tiene que ver, si te fijas, con una visión de la monstruosidad de lo moral, y entonces utiliza un lenguaje despectivo y un lenguaje fuerte, pero que tiene que ver con esas superestructuras que te decía, que ya estaban impuestas, o sea, no las asume, sí las critica, y efectivamente, creo que tienes razón, y creo que fue lo que dije un poco, que es la aportación de Bataille, es no nada más repensar lo que está pensado, sino quitarnos la superestructura de ser pensados, ¿no? Yo creo que el gran mal de esta parte de principios de este siglo es ser pensado. O sea, la gente ve noticias, no analiza los hechos, la gente escucha los prejuicios, pero no escucha los discursos, o no analiza lo que está pasando, y eso es ser pensado. Bataille, creo que por eso yo hablaba de que era tan importante por su singularidad y por su autenticidad, porque él no permite ser pensado y no se asimila, y creo que esa es no nada más la aportación del propio Bataille, sino del pensamiento francés en realidad. O sea, no asimilarse a una realidad impuesta. Yo casi diría que es el pensamiento, estoy de acuerdo, es el pensamiento francés, pero también es el pensamiento de la Europa de esa época, ¿no? Si pensamos sobre todo... ¿Sí? Yo no estaría de acuerdo, porque en ese momento también había mucho fascismo, y el fascismo no es solo la unidad del pensamiento. O sea, en realidad... Y yo creo que surge precisamente hablábamos de la vida y la muerte, hablábamos de los pares antitéticos, entonces surge precisamente en la Europa porque hay toda esta parte tan represiva, tan destructiva, en donde hay que salir adelante. El tiempo de Bataille era la clandestinidad. O sea, realmente el asunto es que hay que asumir que en ese momento Bataille, su capacidad y su fortaleza está en sobrevivir a esa clandestinidad. ¿Sí me explico? A tener que enfrentarse a dos guerras en donde el fascismo era lo que caminaba, el uniformar. Tiene sus peculiaridades, sí lo entiendo, pero volvemos a lo mismo estaban los discursos hegemónicos de las vanguardias, todos tenían la razón. Digo, había quien decía que no había más camino que el nuestro, aquí en México. Entonces, lo que pretendo decir, no quiero hacer un mesías de Bataille, lo único que estoy tratando de decir es que hay que dimensionarlo, que en el momento en que Bataille esgrime este discurso de repensar lo pensado, tiene que ver con el autodeterminarse, ser auténtico con lo que pensaba, la autenticidad de ese pensamiento y la realidad del humano en ese momento. Sí, por cuestiones de tiempo, si alguien más quiere que sea la última. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿La belleza en Bataille es la promesa de la felicidad? Sería todo. Bueno, esa es una muy buena pregunta. La promesa de la felicidad. Para mí, no sé si es la belleza, es lo que llamaría Lacan el goce. Yo creo que para Bataille la promesa de la felicidad es el goce, ese que es un disfrute sufriente, por llamarlo de alguna manera. Es simple, no. Yo creo que yo creo que Bataille evitaría decir promesa y evitaría mucho la palabra felicidad. No iría juntos. Creo que el escepticismo sobre
el establecimiento de los conceptos, de esos dos conceptos juntos, era una de las características más importantes de la obra de Bataille. No, simplemente no. Podríamos hacer muchas interpretaciones, pero concretamente las dos palabras juntas no las pondría Bataille. Preciso, porque es una vivencia cotidiana, única, irrepetible, auténtica. Acumula tantos conceptos de ese pensamiento que no podría decir un concepto conjunto para toda la humanidad que se integrara en promesa de la felicidad. Esa es una búsqueda cotidiana, contemporánea y única. No lo metería en juntas las dos palabras. A mí me gustaría agregar algo en relación justo a lo que localiza sobre el juego, ¿no? Hay una parte muy compleja en escritores como Bataille y que tiene que ver con la construcción y la ubicación de algo como la experiencia. De ahí lo de la experiencia interior, que además llevaría a lo que él señala como lo radicalmente heterogéneo. Somos radicalmente heterogéneos, no somos iguales. No podemos ser iguales. O sea, hay características que nos acercan, pero es del orden de lo imposible la experiencia que yo tengo sobre algún dolor en mi cuerpo o algún placer. Yo no puedo transferir esa experiencia. Además de eso, esa experiencia tiene una lógica, o sea, la experiencia no puede ser acumulada porque no es un objeto. O sea, la experiencia fluye y en el fluir me transforma. Me transforma y no sabemos si para algo adecuado o inadecuado que me va a llevar a, no sé. Y esa transformación tampoco es previsible en cuanto a su finalidad. O sea, no sabemos qué va a ocurrir ante una necropsia, por ejemplo, ¿no? No sabemos, puede despertarnos una cierta curiosidad o algo morboso, etc. Pero el efecto de la experiencia, del olor, de mirar, de cómo impacta y nos penetra, literalmente, los poros del cuerpo, digamos, y demás, no sabemos por qué eso es incontrolable. Entonces, la experiencia no podría permitir reinstalar una lógica del porvenir. No puede ser como lo del juego. O sea, porque el juego es, en tanto, es una experiencia que se agota en sí misma. O sea, el juego ocurre en el momento en cómo se lleva en cuanto a acción, pero no hay tampoco una posibilidad de acumular eso. O sea, cuando dicen es que es esta lógica muy prejuiciada que aparece justo en una discursividad metafísica, la cual también está apuntando, como Nietzscheano, Bataille, en una lógica platónica, ¿no? En este primer libro de República de Platón, en donde asumen, ¿no?, que Céfalo tiene que saber qué es la justicia porque es el más anciano, ¿no? Se acercan con él y Céfalo los pierde brutalmente, ¿no? Y empieza justamente Polimarco, ¿no? Polimarco, su hijo, y se va desencadenando una construcción de la pregunta que tiene mucho más que ver en la producción de un desgaste que es esto que estamos haciendo, el diálogo. O sea, no vamos a poder acumular lo que vivimos aquí. Es un desgaste, ¿no? Justo es una economía. Por eso menciona, en relación a lo que decían los maestros, lo del potlatch, ¿no? O sea, el orgasmo no tiene una finalidad, ¿no? O sea, no se tienen relaciones sexuales para tener un hijo, por ejemplo, que esa lógica cae en la producción, ¿no? En la cuestión justo del erotismo, no. O sea, es el despilfarro, ¿no? Y la felicidad, que es que tú estás colocando un tema enorme, ¿no? Por ejemplo, sería muy complicado ubicar la noción de felicidad que tiene Bataille, pero es importante señalarlo, con la que tiene Aristóteles sobre la eudaimonía, ¿no? Que sería como una manera de traducir eso, ¿no? Y que en esa eudaimonía
se trata de una experiencia que se puede producir en comunidad. O sea, la lógica de la felicidad no tiene que ver con una individualidad, digamos como posmoderna, ¿no? Globalizada. El yo es la sustancia que dirige todo, ¿no? En Bataille, esta cuestión justamente de la sustancia de goce implica la suspensión de la función del yo, por ejemplo. No hay yo cuando estás en éxtasis, como en la risa también, ¿no? Entonces, esta felicidad, si es que existe, es en tanto experiencia. Pero es muy interesante ubicar qué es la experiencia en estos términos, ¿no? Porque implicaría también que no hay posibilidad, digamos, como de asegurarla en la vida, en lo que estamos construyendo culturalmente como vida, ¿no? O sea, los seguros de vida, digamos, como algo no solo ridículo, ¿no? Sino obsceno, fuera de escena. O sea, ¿qué aseguras? La muerte. Algo que ya es en sí mismo, pues sí. O sea, sí, está, no, es muy significativo el modo en cómo podríamos continuar por ahí, ¿no? Por la experiencia, todo un tema, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo vamos a tener que dejarle hasta aquí. Agradecerles justo que nos hayan acompañado, invitarlos para la siguiente fecha del ciclo Filoletras, agradecerle a Jacqueline André todo el apoyo, ¿no? La lectura, por supuesto también a nuestro guitarrista, ¿no? Francisco Contreras, a los invitados, Jaime, por supuesto, ¿no? Alicia, y bueno, pues buenas noches e invitarlos a leer a Bataille, ¿no? Aquí, ¿no? Y a seguirnos. Gracias.